Buenas tardes, respetado profesor Hernán Bernal y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el análisis de Markov. Mi grupo está conformado por Marian Fernández, Giselle Martínez, Keila Sánchez, Arlín Valdés, Eri González, Francisco Morán y mi persona Tatiana Montero. A continuación, mi compañera Marian Fernández. Introducción. Dentro de nuestra investigación se planteó el objetivo de definir de manera sucinta cada uno de los puntos importantes que integran el análisis de Markov. Al igual, el por qué es llamado así dicho estudio, dándole el nombre de su autor. Otro tema de suma importancia que hacemos mención son de algunos ejemplos que se pueden plantear en el análisis de Markov a través del software QM, que hacen referencia a una herramienta para analizar el comportamiento y el gobierno de determinados tipos de procesos que evolucionan de forma no determinística o a lo largo del tiempo en torno a un conjunto de estados. El análisis de Markov, llamado así por los estudios realizados por el ruso Andrés Andreyevich Markov entre 1906 y 1907, sobre la secuencia de los experimentos conectados en cadena y la necesidad de descubrir matemáticamente los fenómenos físicos. La teoría de Markov se desarrolló en las décadas de 1930 y 1940 por Kolmogorov, Feyer, Dowling, Levy y Dubh. Es el análisis de Markov. El análisis de Markov es una técnica que maneja las probabilidades de ocurrencias futuras mediante el análisis de las probabilidades conocidas en el presente. La técnica tiene diversas aplicaciones en los negocios, incluyendo el análisis de la participación en el mercado, predicción de deudas incobrables, la predicción de la matrícula universitaria y la determinación de que si una máquina se descompone en el futuro. El análisis de Markov hace la suposición de que si el sistema comienza en un estado o en una condición inicial. El análisis de Markov se puede estudiar con cualquier nivel de profundidad y complejidad. Por fortuna, los requisitos matemáticos más importantes son tan solo saber cómo realizar operaciones y manipulaciones básicas con matrices y resolver conjuntos de ecuaciones con varias incógnitas, enfocándonos en nuestra presentación a los procesos de Markov que cumplen con 4 suposiciones. La primera suposición es que existe un número limitado o finito de estados posibles. La segunda es que la probabilidad de cambiar de estado permanece igual con el paso del tiempo. La tercera es que podemos predecir cualquier estado futuro a partir de los estados anteriores y de la matriz de probabilidades de transición. La 4 es que el tamaño y la composición del sistema, es decir, el número total de fabricantes y clientes, no cambia durante el análisis. ¿Dónde se utiliza la cadena de Markov? Las cadenas de Markov han incrementado una importante aplicación real en el ámbito de los negocios y las finanzas. Esto al permitir, como se ha señalado, el analizar y estimar futuros patrones de conducta de los individuos atendiendo a las experiencias y los resultados anteriores. Bien, estado y probabilidad del estado. Los estados sirven para identificar todas las condiciones posibles de un proceso o un sistema. Por ejemplo, una máquina puede estar en uno o dos estados en cualquier momento. Puede funcionar correctamente, tanto no puede funcionar correctamente. Podemos llamar a la operación adecuada de la máquina de primer estado y llamar al funcionamiento de la misma de segundo estado. Sin duda es posible identificar todos los estados específicos para muchos procesos o sistemas. Si hay solamente 3 tiendas de abarrotes en un pueblo pequeño, un residente puede ser cliente de cualquier de estas 3 tiendas. Si los estudiantes pueden tomar 1 o 3 especialidades en el área de administración, digamos, ya sea ciencia de administración o sistema de información gerencial o administración en general. Cada una de estas 3 tiendas
se considera un estado. Bien, la predicción de la participación futura en el mercado. Uno de los pronósticos del análisis de Markov es predecir el futuro, dado el vector de las probabilidades de estado y de la matriz de probabilidad de la transición. No es muy difícil determinar las probabilidades de este estado en una fecha futura. Con este tipo de análisis podemos comparar la probabilidad de un individuo que compra en una tienda en el futuro. Conceptos básicos. Para el estudio de la cadena de Markov se debe tener en cuenta algunos conceptos claves como son los siguientes. Primero tenemos lo que es el estado, que nos dice que en un instante T es una variable cuyos valores solo pueden pertenecer al conjunto de estados en el sistema. El sistema modelizado por la cadena, por lo tanto, es una variable que cambia con el valor del tiempo, cambio al que le llamamos transición. El valor del tiempo, cambio al que le llamamos transición. También tenemos lo que es la matriz de transición, que nos dice que los elementos de la matriz representan la probabilidad de que el estado próximo sea correspondiente a la columna y que el estado actual sea correspondiente a la fila. La matriz de transición posee tres propiedades básicas. 1. La suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1. 2. La matriz de transición debe ser cuadrada. Y 3. La probabilidad de transición debe estar entre 0 y 1. Condiciones de equilibrio. Situación que existe cuando la probabilidad de estado para un periodo futuro son las mismas que la probabilidad de estado en un sistema anterior. Estado absorbente. Estado en el que si se llega no se puede dejar, ya que la probabilidad de ir de un estado absorbente a cualquier otro es de 0. Matriz de probabilidad de transición, que es la matriz que contiene todas las probabilidades de transición para ciertos procesos o sistemas. También tenemos la matriz fundamental, que es la matriz inversa de la matriz I y la matriz B, y se necesita para calcular condiciones de equilibrio. Cuando están presentes estados, se expresa en forma de fracción. Las particiones de mercado se utilizan en vez de probabilidades de estado. Probabilidad de estado estable es la probabilidad que se da cuando se alcanza una condición de equilibrio. A esta probabilidad también se le conoce con el nombre de probabilidad de equilibrio. También tenemos lo que es la probabilidad de transición, probabilidad condicional de estar de un estado futuro dado un estado actual o existente. Y también tenemos las probabilidades de estado, probabilidad que ocurra un evento en un tiempo dado. Los ejemplos incluyen las probabilidades de que una persona compre una cierta tienda durante un mes dado. Y por último tenemos lo que es el vector de probabilidades de estado, colección o vector de las probabilidades de estado para un sistema o proceso dado. El vector de probabilidades de estado puede ser estado inicial o un estado futuro. Vamos a hacer un problema de la cadena de Markov por el software QM. Aquí tenemos que primero vamos aquí, donde dice Markov Análisis, le damos clic, nos va a salir este recuadro. Aquí el problema es de la empresa DocChao. El número de transiciones que logramos identificar, el número de estados en el problema son de 3. Y ponemos OK y nos va a salir este cuadro de aquí. Nos vamos al problema y lo leemos. Dice, la compañía Gooding DocChao elabora diferentes marcas de alimentos para perros. Uno de sus mejores productos es la bolsa de 50 libras de Gooding DocChao. George Hamilton, presidente de Gooding, utiliza una máquina muy antigua para empacar automáticamente las 50 libras de Gooding DocChao en una bolsa. Por desgracia, como la máquina es antigua, en ocasiones llena las bolsas con más o menos producto. Cuando el llenado es correcto y coloca 50 libras de comida en cada bolsa, existe una probabilidad de 10% de que la máquina ponga solo 49 libras en cada bolsa del siguiente día y una probabilidad de 20% de que coloque 51 libras en cada bolsa en el día siguiente. Si la máquina está colocando 49 libras en cada bolsa, hay una probabilidad de 30% de que mañana ponga 50 libras y una probabilidad de 20% de que ponga 51 libras en cada bolsa. Además, si la máquina está colocando 51 libras en cada bolsa hoy, existe una probabilidad de 40% de que coloque 50 libras en cada bolsa mañana y una probabilidad de 10% de que coloque 49 libras mañana.
Los estados que logramos identificar serían la bolsa de 50 libras, la bolsa de 49 y la bolsa de 51. No nos da un estado inicial o vector inicial como se le conoce, así que esto no se pone nada. El problema nos decía que si se llenan 50 libras hoy, hay una probabilidad del 10% que se llene 49 mañana y una probabilidad del 20% de que se llene 51 libras mañana. Lo segundo nos decía que si la máquina llena 49 libras, hoy hay una probabilidad de que llene una probabilidad del 30%, del punto 30% de que llene 50 mañana y una probabilidad del 20% que llene 51 libras mañana. La bolsa de 51 libras, si se llenan 51 libras hoy, hay una probabilidad de que el 40% de que se llenen 50 libras mañana y una probabilidad del 10% de que se llenen 49 libras mañana. Aquí ponemos el porcentaje restante de cada una de las probabilidades, dado que estas probabilidades siempre tienen que dar a 1. Aquí colocamos el número de transiciones que nosotros deseamos tener. En este caso quiero saber queremos saber de mañana. Ponemos aquí 1, damos sol y nos sale este recuadro que está aquí, que es, y luego que le damos solver, aquí tenemos el resultado para el día de mañana. Por ejemplo, vamos a la pregunta 1 del problema y dice: si la máquina está cargando 50 libras en cada bolsa hoy, ¿cuál es la probabilidad de que coloque 50 libras en la bolsa mañana? Si está cargando 50, si está llenando 50 en la bolsa hoy, 50 libras, ¿cuál será la probabilidad de que llene 50 mañana? Aquí 7, la probabilidad de un 70%. La otra dice: resuelve el inciso A. Cuando la máquina esté colocando solo 49 libras en cada bolsa hoy, nos vamos al inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que coloque 50 libras en la bolsa mañana? Si pone 50 libras en la bolsa hoy, ¿cuál es la probabilidad de que ponga 50 libras mañana? Es del 30%. La otra sería: resuelve el inciso A. Cuando la máquina está colocando 51 libras hoy, ¿cuál es la probabilidad de que coloque 51 libras hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que coloque 50 libras en la bolsa mañana? Vamos acá. Si está colocando 51 libras hoy, ¿cuál es la probabilidad de que coloques 50 libras mañana? Y la probabilidad que dice aquí es de 40%. Y ese sería todo el problema. Ejemplo número 2. Vamos a leer el ejemplo que está en la PPT. Dice: Ray es el orgullo propietario de un automóvil deportivo 1955. Es un día dado. Ray no sabe si su auto va a arrancar el 90% de las veces si arrancó la mañana anterior y el 70% de las veces no arranca si arrancó la mañana anterior. Bien, vamos a seguir leyendo. En la letra A nos dice: construyó la matriz de probabilidades de transición. Bien, como primer paso se entra al QM, es donde se crea la matriz. Ahí es donde se llenan los datos. Bien, tenemos la matriz. Y dividí en arranca y no arranca, como me lo planteó el problema. Vamos a leer cómo tiene los datos. Dice que Ray no sabe si su auto va a arrancar el 90% de las veces si arrancó la mañana anterior.
Bien, este 90% se va a colocar en arranca y el 10% se coloca en no arranca. Sigamos con el problema. Y el 70% de las veces no arranca si no arrancó la mañana anterior. Bien, ese 70% se coloca en no arranca y el 30% se coloca en arranca. Hay que tener muy claro algo. Es que es muy importante tener en cuenta la suma de todas las probabilidades de los estados que deben ser igual a 1. Pues, como podemos ver, el 9 más 1 es igual a 1, 7 más 3 es igual a 1% por 1%. Ahí tenemos, al lado de arranca y no arranca, tenemos lo que es como las probabilidades iniciales. Las probabilidades iniciales como un vector inicial. Es lo que, por ejemplo, ahí se pueden ver o notar la cantidad de vector que tiene el problema. Pero el problema no especificó ni un vector inicial, así que por eso se va a colocar el número 0. Bien, de ahí nos vamos arribita donde está el número 2, que es como la cantidad de números de pasos que quieres tú que tenga la matriz de transición. Bien, luego de eso nos vamos a lo que es el solver. Cuando damos clic en solver, nos vamos a dar cuenta de las diferentes matrices de transición con los resultados cuando pasan 2 pasos. Esta fila que podemos ver corresponde a los resultados que se obtienen si el problema hubiera un vector inicial. Vimos que el problema no tenía ni un vector inicial, que no nos daba ni un vector. Así que esta probabilidad de estado estable se conoce como pi. Aquí podemos ver los resultados que se obtiene después de todos los pasos que puede tener el problema o esta matriz. Bien, después de que damos sobre, nos vamos a solución. Ahí lo que podemos apreciar es la multiplicación, y se puede ver que las multiplicaciones que se han hecho ha de tener el periodo. Son todos los cálculos que se dan para encontrar el resultado final. Y como podemos ver, el resultado final dice que ¿cuál es la probabilidad que se arranque mañana si se arrancó hoy? Sería el 90%. ¿Cuál es la probabilidad la C dice, ¿cuál es la probabilidad que arranque mañana si arrancó hoy? Es el 30%. Ese es el resultado final del problema que se planteó. Como siguiente ejemplo tenemos, Herbie Rent Car tiene 3 sucursales de renta de automóviles en el área principal de Houston. Las sucursales Northside, West End y Suburban. Los clientes pueden rentar un auto en cualquiera de estos lugares y entregarlo en cualquier otro sin recargo adicional. Sin embargo, esto crearía un problema para Herbie si demasiados autos se entregan en la popular sucursal de Northside para fines de planeación. Herbie desea predecir dónde estarán los autos al final. Los datos históricos indican que el 80% de los automóviles rentados en Northside regresan ahí y el resto quedará distribuido por igual entre las otras sucursales. Como primer paso tenemos las probabilidades. El 80% en Northside, que sería 0.8. El West End sería 0.1 y Suburban 0.1. Estas probabilidades tienen que ser a 1. Siguiendo el problema dice, para West End cerca del 70% de los autos rentados regresan ahí y el 20% se entrega en Northside y el resto en Suburban. Sería para West End el 70% sería 0.7. Para Northside sería 20%, sería 0.2. Y como dice que el resto en Suburban sería 0.1. Siguiendo el ejemplo dice, de los autos rentados en Suburban, 60% regresan ahí y 25% se entregan en Northside y el otro 15% se deja en West End. Sería el 60% en Suburban sería 0.6, el 15% en West End sería 0.15
y el 25% de North Shine sería 0.25. Si en la actualidad tiene 100 autos que se rentan en North Shine, 80 en West End y 60 en Suburban. Estas son las cantidades iniciales. En este caso no nos están dando en porcentaje, sino en cantidades. Quedaría 100 en Northside, 80 en West End y 60 en Suburban. Como podemos observar, con la aplicación sale directamente, pero también se puede hacer manualmente. Con las cantidades iniciales multiplicadas por los datos que nos dieron Northside, West End y Suburban. Por ejemplo, 100 por .8 sería 80, 80 por .2 sería 16 y 60 por .25 que es 15. Y sumando 80, 16 y 15 daría 111. También tendríamos que hacer lo mismo con West End. Sería 100 por .1, 80 por .7 y 60 por .15, dando 75. Y para Suburban, 100 por .1, 80 por .1 y 60 por .6, dando 54. Entonces vamos a responder la pregunta que nos hizo el problema, que es ¿cuántos de ellos se entregarán en cada una de las sucursales? Sería, en Northside se entregarán 111, en West End 75, en Suburban serían 54. La industria de teléfonos celulares es muy competitiva. Dos compañías en el área de lookbook, Horizon y Local Cellular, están compitiendo constantemente en un intento para controlar el mercado. Cada compañía tiene un acuerdo de servicio de un año. Al final de cada año, algunos clientes renuevan, en tanto que otros cambian a la otra compañía. Los clientes de Horizon tienden a ser reales y el 80% renuevan, mientras que 20% se cambian. Cerca del 70% de los clientes de Local Cellular renuevan con ellos y alrededor del 30% se cambia a Horizon. Si Horizon tiene 100.000 clientes este año y Local 80.000, la pregunta sería, ¿cuánto se espera que se tenga cada compañía el próximo año? En el ejemplo 18, el primer paso que debemos hacer es ingresar a nuestro software QM. Luego, identificar claramente cuáles son los nombres de las dos compañías que nos indica el problema. En este caso, la primera era Horizon y la segunda Local Cellular. Luego, nos piden lo que es el vector inicial. Nos vamos al problema donde nos indica que Horizon tiene 100.000 clientes este año y Local Cellular 80.000. Serían los vectores iniciales. Los 100.000 y los 80.000. Después debemos identificar los clientes que renuevan y los que se cambian. El problema nos indica que Horizon tiene clientes que tienden a ser leales y el 80% renuevan, mientras que el 20% se cambia. El punto 8 renueva y el punto 2 se cambian. Ahora nos vamos con el de Local Cellular, donde nos indica que cerca del 70% de los clientes de Local Cellular renuevan con ellos y alrededor del 30% cambian a Horizon. El punto 3 serían los que cambian a Horizon y el punto 7 serían los que renuevan. Luego, si nos percatamos, la suma del vector inicial serían los 100.000 más los 80.000 sería 180.000. Se preguntarán por qué puse punto. Pues porque la suma de 8 más 2 me debería dar 1. Y por esa razón puse el punto 2. Lo mismo pasa en estas dos. Ahora nos vamos al problema, donde nos hace la pregunta, ¿cuánto se espera que tenga cada compañía el próximo año? Si nos dice que es el próximo año, sería en un año. Lo colocamos aquí donde dice Number of Transition o número de transiciones y luego damos donde dice Sort. Nos indica que
que para, que, que para el próximo año se espera que Horizon tenga 104.000 clientes y Local Cellular tenga 76.000 clientes. De igual manera, la suma de 104.000 más los 76.000 da los 180.000 que daba en el vector inicial. Esto se le conoce como probabilidad de estados estables, también conocidos como pi, donde nos indica que en Horizon dio 0.6 y en Local Cellular 0.4. En sí, la respuesta sería 104 para Horizon y 76, que serían 76.000 para Local Cellular en el periodo de un año. Concluyendo y señalando las partes específicas muy importantes de este tema, este proceso o este método es muy importante, ya que ha comenzado a usarse en los últimos años como un instrumento de investigación de mercadotecnia para examinar y pronosticar el comportamiento de los clientes desde el punto de vista de su lealtad a una marca. De esta forma de cambio a otras marcas. La aplicación de esta técnica ya no se limita solo en la mercadotecnia, sino también en el campo de acción que se ha podido aplicar en los diversos campos. Muchas gracias.